Dios les bendiga, una nueva etapa, una nueva materia del seminario IET del Centro 926 de la Iglesia Cristiana Evangélica Manto de Elías. Una alegría poder compartir esta materia con cada uno de ustedes que están del otro lado. Seguimos de esta forma en este año 2020 donde Dios sigue haciendo la diferencia en la Argentina, Dios sigue haciendo la diferencia en la costa. Es lo que declaramos, es lo que decretamos, dice su palabra, que harán 1000 y 10.000 y a nosotros no nos alcanzará. Y aún, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Aún si tenemos que transitar y aún la muerte llega, dice, aún la muerte es ganancia. Lo importante es entender que en este tiempo justo es una materia que tiene que ver con este tiempo. La gran comisión. Si plantación de iglesia se llama la materia que vamos a tener en estos 3 videitos, en estos 45 días de clase, pero lo importante y la importancia de entender en este tiempo que Dios nos dejó un mandato claro, te lo dejó a ti, me lo dejó a mí, de predicar para que todos se salven y ninguno se pierda. Lo importante que en este tiempo, si algo nos tiene que acontecer, nos acontezca, oramos y cancelamos y reprendemos. Pero en esta tierra tendremos aflicción, dice, pero no temas, yo estaré contigo. Lo importante es ser hijos de Dios, ¿sí? Saber que pase lo que pase, tenemos asegurada la vida eterna. Entonces, entendamos que esta materia, todas las materias son y fueron importantes, profetas mayores, educación cristiana, pero justo en este tiempo, en este año donde la meta es poder llevarles la dirección de Cristo, la paz de Cristo, la seguridad de Cristo, donde la gente está tan asustada y llena de temor, podamos ser instrumento y canal de bendición para todo aquel que está en oscuridad. Y bueno, de eso se trata esta materia, ¿no? Vamos a ver lección 1, 2 y 3 en esta primera etapa. Como siempre son 9 lecciones. Y la lección 1 está dividida en 5 temas. El tema 1 es el gran mandamiento, tremenda palabra de parte de Dios, sí, que el Señor dejó en Mateo 28, del 18 al 20, y en donde encontramos 4 verbos que nos indican 4 direcciones, 4 directivas, 4 mandatos de parte de Jesucristo a sus discípulos. Qué importante que entiendas que eres un discípulo. Y si eres un discípulo, esto que vamos a desglosar ahora es tu tarea y es mi tarea. Somos discípulos, seguidores de Cristo, y Él nos dejó como mandato. Porque esto dice en Mateo, que le dejó a los 11 discípulos. Recuerda que en ese momento ya Judas se había quitado la vida, por ende solamente quedaban 11. Y esos 11, ¿sí?, que hoy tú eres parte de esos discípulos, les dijo, vayan, ¿sí?, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces entendamos que hay 4 cosas que Dios nos pide. Ir, por ende, es importante que te cuides, es importante que estés en tu casa en este tiempo donde estamos guardados, pero es importante que donde tú te muevas, abras tu boca, que le enseñes a la gente que hay un Cristo que les ama. Hagas discípulos, ¿qué quiere decir? Gente que te siga, no gente que tú y yo le prediquemos la palabra y los dejemos varados por ahí. Para ser discípulos tienen que seguir nuestros pasos, ¿sí? Los discípulos fueron aquellos que siguieron las pisadas de Jesús. Entonces, para ser discípulos tendrás que tener gente que no solo acepte a Cristo, sino que siga los mismos pasos que tú estás. Y para eso debe ser de testimonio. Bautizándolos es otro mandato. El bautismo no nos salva, pero sí dice al que cree sea bautizado. Entonces es importante porque es un paso de obediencia delante de Dios. Y hasta ahí no queda. Muchas veces aquellos que les gusta predicar traen un alma a la iglesia, le predican, lo dejan en la iglesia, se bautizó y ya está. Me lavé las manos, que se arregle. No, hermano. Dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Hay que guiarlos. Hay que llevarlos en esos primeros pasos hasta que esas almas que aceptaron a Cristo también formen parte luego de ser discípulos del Señor. Predicad su palabra, nos dice también Marcos 16:15. Tenemos que tener como metas, ¿sí?, metas cortas. Yo le quiero predicar a todo el África, Dios ya me va a mandar al África. Bueno, si tú tienes el sentir de ir a misionar al África, empezá a predicarle a tus vecinos, empezá a predicarle a tus compañeros de trabajo, ¿sí? Siempre metas cortas, para que luego venga lo grande que Dios tiene para tu vida.
Ese es el tema 1, el gran mandamiento, la gran comisión que Jesús nos dejó. El tema 2 habla del amor al prójimo, ¿sí? Marcos 12, del 28 al 31, habla de amar a Dios y al prójimo, ¿sí? Ama a Dios en primer lugar y al prójimo como a ti mismo, ¿sí? El segundo gran mandamiento, si no amamos al prójimo como amamos a Dios, mentimos cuando decimos que amamos a Dios. Primera de Juan 3:14 habla de que amar al prójimo es una prueba de haber nacido de nuevo. ¿Cómo sé si yo nací de nuevo, si alguien nació de nuevo? Porque tengo ese amor los unos por los otros. Si yo realmente tengo a Cristo en mi corazón, va a haber una carga en mi vida para que todos lo conozcan, para que todos aquellos que están perdidos puedan tener a ese Cristo vivo que yo conocí. Por eso, ¿sí? La iglesia fue instituida por Dios para que se congreguen las personas y sean formadas. La iglesia es un instrumento. Cuando uno habla de iglesia no habla de edificio, ¿sí? Sino del conjunto de personas. Si un edificio se rompe, pasa un terremoto y se destruye, la iglesia seguirá reunida al aire libre, en una plaza, en un parque, en un terreno baldío, pero la iglesia no se destruye, ¿sí? No estamos hablando, cuando hablamos de iglesia, de eclesia, ¿sí? Hablamos de el grupo de personas, la congregación de hijos de Dios. Ese es el lugar de contención espiritual y emocional donde podemos compartir. Hoy por ahí no abrazarnos, ni darnos besos, ni poder tomar un mate juntos, pero sí es sentir la protección de que somos una gran familia y que entre todos oramos los unos por los otros. El tema 3, ¿sí? ¿Fácil o difícil? ¿Es fácil o difícil abrir una nueva obra? Porque de esto se trata esta materia, ¿sí? De poder abrir las iglesias en cada ciudad, una iglesia en cada ciudad, para que se predique el evangelio y sean ganadas cientos de almas para Cristo. Necesitamos que las vidas escuchen la palabra de Dios. Y el tema 3 hace una pregunta, ¿no? Comenzar una obra de cero, ¿es fácil o difícil? Mira, si lo haces con tus fuerzas es muy complicado. Si lo haces sin la dirección de Dios, será muy difícil. Obvio que todo lo que se empieza de cero y hay que ir levantándolo lleva su esfuerzo. Pero cuando uno lo hace con la convicción de que Cristo abrió esa puerta y de que Cristo te ha enviado, lo haces como algo estimulante y vivificante. Cada cosa que vas alcanzando es una meta lograda en las manos del Señor. Siempre va a ser algo edificante y estimulante cuando lo hacemos en equipo. Qué importante es entender que una obra que se abre con una persona sola lleva normalmente al fracaso, ¿sí? Normalmente al cansancio, al desgaste. Cuando se hace en equipo, ¿sí? Todo funciona mucho más rápido y todo se hace con mucho más gozo y es muchísimo más beneficioso y se saca mucho más provecho porque es un equipo trabajando, donde uno cae en los brazos, el otro lo levanta y lo alienta. Y así están como Moisés con Aarón, ¿no? Uno baja los brazos y ahí están los otros para sostenerlo. Por eso es muy bueno y es necesario cuando se empieza una obra de cero, cuando se empieza una obra nueva, poder trabajar con un equipo que vaya codo a codo. El tema 4 habla de las ventajas que tienen las iglesias nuevas y esto es una gran realidad. Cuando la iglesia ya tiene sus años, cuando la iglesia ya tiene mucho tiempo, se acomoda, ¿sí?, a la cantidad, se ocupa de estrategias, de organizar la cantidad de gente, se ocupa de qué alimento nuevo, qué nuevos estudios bíblicos darle, porque la gente necesita. Hay un montón de temas secundarios, nos quedamos cortos de silla, hay que poner más sillas, nos quedamos cortos de material, faltan materiales para la escuelita, hay que comprar útiles, entonces se aleja del principio por lo cual está puesta la congregación. Y eso es normal y no es que es una falla de la iglesia. Cuando la iglesia crece y pasan los años, uno como que se estanca en lo que es el trabajo evangelístico. En cambio, al abrir una iglesia nueva, abrís el salón, lo pintás, lo arreglás. ¿Cuál es la tarea de los poquitos que empezaron? Hay que ganar almas. Hay que ganar almas. El barrio tiene que conocer la iglesia. Entonces, vamos de rodillas, cadena de oración, ayuno, campañas, salidas evangelísticas, salgamos a la calle, repartamos folletos. Entonces volvemos, cada vez que se abre una iglesia, al comienzo del gran mandamiento que nos dejó Cristo. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Qué importante es, ahora que estamos viendo esta materia,
el Espíritu Santo inquietaba mi corazón a que no importa los años que tengamos, ¿sí? Nosotros como iglesia aquí en Manto de Elías, este año 2020 que no hemos podido, nos han quedado hasta los souvenirs guardados, poder hacer la fiesta de los 20 años, qué bueno es que este año hemos hecho esta campaña para ganar almas y que las almas se alejen del temor de todo lo que estábamos pasando, aún vía online. Sí, qué lindo es que Dios nos despierte y que podamos como iglesia seguir activos en el gran mandamiento, la gran comisión que el Señor nos dejó. La iglesia nueva se centra en el evangelismo, error de la iglesia antigua que también tiene que hacerlo. La iglesia nueva, cada miembro necesita estar activo para poder avanzar, y esto también es muy bueno. Cuando se abre un lugar nuevo, una iglesia nueva, se necesitan músicos, ujieres, ministros, que ya por ahí en la iglesia que está, el alma que llega tiene que adaptarse al lugar que pueda encontrar, porque normalmente hay muchas áreas que están cubiertas. Siempre que se abre una iglesia nueva se necesita de cero maestros, evangelistas, maestros de escuelita, gente para la limpieza. Entonces se activa mucho más el cuerpo de Cristo. Hay que salir y enfrentar. La iglesia recién plantada tiene mayor poder evangelístico, ¿sí? Eso pasó, pasa y pasará siempre. Y el último tema de la lección 1, el tema 5, iglesia grande o pequeña. ¡Wow! ¿Cuál es más espiritual? No se compara por el número. Si Dios nos dijo, id y predicad a toda criatura. Obvio que un árbol da muchos frutos. Un árbol da muchos frutos. Pero muchos árboles darán mucho más. No es cuestión de un árbol con 5.000 manzanas. Por ahí está bueno que haya un árbol con 5.000 manzanas y 15 árboles más con 500 manzanas cada uno. En total son 16 árboles con muchísimas manzanas. Entonces no es cuestión de una iglesia grande o pequeña, sino de poder llegar a toda criatura, de buscar todos los lugares donde Dios te marque, donde Dios nos marque como institución, como iglesia, poder abrir esos lugares con aquellos que tienen el llamado en su corazón. ¿Será grande o no según la voluntad del Padre? ¿Sí? Romanos 9:16 lo dice, es muy claro. Y hay que entender que donde hay una iglesia grande, una mega iglesia, esa mega iglesia cuando abre cientos de iglesias o docenas o decenas de iglesias más, no significa que esas decenas de iglesias serán mega iglesias. ¿Sí? Dios se le plació que esa iglesia sea mega porque era la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, no hubo miles de apóstol Pablo. La evangelista Anacondia, no hubo cientos de evangelistas como Anacondia. ¿Sí? Así podríamos nombrar un montón de tremendos siervos de Dios como Freyson, Carníbal, Olier, Silvestri, nuestro amado Silvestri, que en este tiempo se adelantó y ya está en la presencia del Señor, al cual fue de una tremenda bendición. Y él tiene cientos de iglesias en todas partes del mundo y no sabemos cuántas serán igual o mayor de tamaño que la que él tiene en Rosario. Pero lo importante es que todas forman un equipo predicando el Evangelio y ganando, como decían Marcos, y dice su palabra, a toda criatura. ¿Sí? Tenemos que entender que no podemos compararnos y querer, cuando abrimos la iglesia, alcanzar en el momento la mega iglesia. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es la vida del pastor amado, pastor Freyson, que en sus comienzos él cuenta que él era él, su esposa y unas abuelitas. Le llevó un proceso pasar de un lugar pequeño a un lugar más grande hasta lo que es hoy Freyson. Todo empieza en un grupo pequeño y un corazón obediente. Espero que te haya quedado clara esta primera parte de la materia, lección 1. Te espero a continuación en la lección número 2.